empezamos a esbozar ayer a la tarde el tema de el juicio, la característica de juicio universal que tiene el concurso. También va a hablar mucho del foro de atracción. Y como yo les dije, una vez que uno se presenta en concurso preventivo, como es un proceso concursal, en principio, vamos a ver las excepciones que alguna vez principio, pero en principio vienen todos los juicios al concurso, por esta característica de juicio universal. Y también vamos a ver otro de los temas muy importantes, que es la comunicación, para empezar a ver, ya para el módulo número 3, para empezar en la introducción a este tema de la verificación de créditos, para determinar cuál es el pasivo, como yo le dije, el agujero negro del concursado. Así que, Gabriel, ya te dejo la palabra. Bueno, buen día a todos. Bueno, como ratificando a la doctora Imas, uno de los principales efectos que produce la captura es la suspensión y publicación de todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, los cuales se radican ante el juez del concurso. Este principio se deriva del principio de universalidad que estuvimos viendo ayer, es decir, que el concurso produce sus efectos sobre todo el patrimonio del deudor, tanto en su fase activa, es decir, todos los bienes que componen, como su fase pasiva, referido a todas las deudas. Es de orden público, es decir, que es absolutamente improrrogable e inderogable, pero la ley determina algunas excepciones. Es decir, por un lado lo que impone la ley es la suspensión a partir de la publicación de dictos y la radicación ante el juez donde uno presentó y se abrió concurso preventivo. No se pueden deducir las acciones, no se puede decir ninguna acción patrimonial nueva está prohibida. Las excepciones que contempla la ley, en principio la primera, están referidas al juicio de expropiación que pueda realizarse contra un bien del concursado, las que se funden en relaciones de familia, y específicamente un tema que se les va a dar muchísimo en la realidad son las ejecuciones de garantías reales, es decir, aquellos créditos que poseen un privilegio especial sobre determinados bienes, sean inmuebles o bienes registrables, automotores, buques, aeronaves. Estos en principio están fuera de la suspensión y no van al concurso. Y otras opciones novedosas es que todos los juicios que están en trámite, a pesar de que yo les dije la universalidad y que se atraen, tampoco se atraen. Es decir, todos los juicios por cualquier relación, procesos de conocimiento, es decir, no los juicios abreviados o ejecutivos, tampoco se atraen. Ni los juicios laborales, ni estos procesos de conocimiento. Salvo que el acreedor, en vez de continuar con ese juicio en su jurisdicción, sea civil, sea comercial, pero en otro juzgado, sea laboral, el sector laboral, opte y decida someterse al proceso concursal por la vía de la verificación de créditos. Es decir, es una opción que se le otorga al acreedor que está transitando, que inició un proceso contra el concursado, de decir, ¿qué me conviene? ¿Sigo por esta vía? ¿Sigo por el fuero donde estoy, que es más específico? O quizás ya con lo que tengo, yo creo que tengo acreditado el crédito suficientemente para que el síndico me lo pueda constatar, me voy al juez concursal y le pido que me verifique el crédito. Otra excepción también es cuando el concursado está demandado en un litisconsorcio pasivo necesario, es decir, cuando hay un reclamo de un acreedor determinado, no solamente contra el concursado, sino contra varios demandados, en cual el vínculo es inescindible, es decir, que obligatoriamente tienen que estar todos demandados, a diferencia de lo que es el litisconsorcio voluntario o facultativo, pasivo, la fase pasiva, es decir, el demandado por un vínculo que tiene con el resto de sus codemandados, no necesariamente puede estar en ese proceso. Por ejemplo, las obligaciones solidarias típicas, es decir, los proveedores solidarios donde normal ustedes van a ver un pagaré, una ejecución de un pagaré que tengo varios deudores,
yo en realidad puedo ir, como son, todos responden por el todo, es una facultad mía que hago. ¿Los demando a los tres, por ejemplo, si tengo 3 deudores, o voy solamente con uno por el total? Bueno, ahí es facultativo. Entonces, en principio, en estos procesos sí se atrae. Lo que pregona la ley o postula la ley es que no se atraen los juicios del concursado que está demandado en un consorcio obligatorio. Bueno, en realidad, por las excepciones que recién les comenté, parece que el principio general, que es el fuero de atracción, son más las excepciones con respecto a este principio. Es decir, parece que este principio de universalidad, de concurrencia, en el cual la ley intenta o pretende que todos los acreedores se sometan ante el juez concursal, estaría un poquito, no sería tan así en el sentido de que estas excepciones, cada uno continúa con sus procesos en sus diferentes jurisdicciones. No fue así a lo largo de la historia. No, por eso. Esto fue una modificación, que en realidad el fundamento de esto fue un poquito más práctico y pensado generalmente para los grandes centros urbanos. Es decir, resulta que un juez concursal de una empresa determinada, de golpe se le venían todos los procesos de toda naturaleza para su entendimiento. Entonces, de alguna manera, se trató de morigerar esta función jurisdiccional, entendiendo que el hecho de que sigan transitando los juicios en sus jurisdicciones no implicaba vulnerar la universalidad. Yo les voy a explicar por qué. Porque la sentencia que dicten los jueces en cada una de esas jurisdicciones no es que quede verificado el crédito. La sentencia que dicte tiene un carácter declarativo, es decir, los jueces lo único que dicen, reconocen a su criterio, de acuerdo a lo que se produjo probatoriamente en ese proceso, dice el juez civil o laboral o el que fue, dice, entiendo que tengo que reconocer este crédito al trabajador o al demandado o al acreedor de que se trate. Pero esto no releva que esa sentencia no tenga carácter de que ya esté incorporado derecho viejo en el pasivo. El acreedor tiene que, con esa sentencia que se denomina título verificatorio, tiene que igualmente presentarse y someterse ante el juez concursal. Es decir, hacer valer como que se le ratifiquen esa sentencia que dictó otro juez distinto al juez concursal se la tenga que validar. Esto es un tema que vamos a ver específicamente con el módulo de la dirección de créditos porque tienen varias aristas. ¿Qué hace un juez concursal que no intervino en un juicio no atraído? ¿Qué hace con la sentencia? ¿La tiene que directamente tomarla sin cuestionar y decir, bueno, como viene un juez, la incorporo, es un crédito que lo incorporar? ¿O puede haber cuestionamientos? Antes de esta modificación, la reforma, es decir, los juicios de contenido patrimonial sí se atraían. No hacía, es decir, uno podía optar por verificar o no, pero los juicios venían al concurso y era el juez concursal que dictaba sentencia, sea laboral, sea civil o lo que fuera. Entonces, esa sentencia que dictaba el juez sí era directamente, se verificaba, se incorporaba el crédito que reconocía, ¿por qué? Porque es el propio juez que intervino. Acá no, acá se da un... Yo les cuento algo que hoy se complica muchísimo porque en un proceso concursal, que por ejemplo me tocó intervenir en un concesionario vial, donde, imagínense, debe tener, no sé, más de 100 juicios de contenido patrimonial en todo el corredor. Hubo una presentación concursal en Capital Federal y están tramitando juicios en diferentes jurisdicciones que van desde Rosario hasta Salta y encima el síndico tiene que intervenir en esos juicios, que es un tema que ahora vamos a ver. Bueno, perdona. Sí. El sistema en el 95, cuando se sancionó la ley 24.522, con un sistema más privatista, con la ley anterior, perdón, estoy haciendo un poquito de historia, pero que era la 19.551, la ley posterior a la ley de sociedades, tenía un sentido más privatista. Los tres grandes pensadores de la ley 24.522, el doctor Rivera, el doctor Rothman y el doctor Rífalo, tenían una
idea y una idiosincrasia política en ese momento de la década de las privatizaciones. Entonces querían hacerlo dos objetivos principales que habían fijado políticamente: que los concursos preventivos no duren mucho, sean rápidos, y que no tenga tanta injerencia el juez en el concurso preventivo. Y lo vamos a ver en un tema que es el acuerdo, la homologación del acuerdo. El juez en la 19.551 se podía meter mucho y podía incluso, a pesar de que tuviese mayoría, considerar que ese acuerdo violaba el orden público, si había una quita del 100%, bueno, estoy haciendo una exageración, una quita del 80%, es decir, terminaba una de las causas era si había justa causa o no, y dentro de ese método de la justa causa la jurisprudencia fue cada vez metiéndose más por allí y no homologando los acuerdos. Entonces, en la década del 90, que se necesitaba un sistema más privatista y mucho más rápido, se le quitó esa causal y el juez no se podía meter tanto en revisar el contenido del acuerdo una vez que se obtenían las mayorías. Y además, lo que se dijo es: quiero que ya el juez resuelva todo sobre el patrimonio, porque lo necesito rápido. ¿Por qué? Porque los tiempos que tenían antes para resolverse tomaban muchísimo más tiempo. Entonces, también la ley 24.522 es mucho más expedita y por eso las sanciones frente al principio de preclusión, incluso porque cuando venció el plazo, eran mucho más tajantes, no permitían volver a rever ni demás. También hay un principio que es el principio de inapelabilidad de las sentencias en concurso. Todo eso tiene su motivo en esta idiosincrasia que se trató de hacer al sancionar la ley 24.522. Y por eso es que vino todo. Claro, entonces los jueces concursalistas, con criterio, yo qué sé de elaborar, sé un poco, pero no soy especialista. Entonces llegó, sobre todo en Capital Federal, llegó un momento en que el juzgado, frente a un concurso preventivo, no solamente se sintió que le desbordaba la tarea porque se le tenía absolutamente todos los juicios, sino que le desbordaba desde el punto de vista de la competencia, porque ya estaba entrando en materia que no era propia o no estaba formada para eso. Se empezaron a capacitar y demás. Con las reformas sucesivas, esta protección que tratamos de ver del trabajador, se le sacó primero la competencia de los trabajadores. Entonces, ahí sí, y eso fue un gran retroceso que tuvo la ley 24.522, porque la ley 19.551 también dejaba fuera el foro de atracción dejaba fuera a los juicios laborales. La 24.522 lo volvió a traer, porque si no, el juez laboral le fija una suma muy alta y este pasivo ya se le vuelve mucho más grande de lo que lo tenía. ¿Sí? Disculpa, esencialmente cuando pasaba esto, es decir, cuando el juicio laboral venía al juez concursal, había muchísimas desigualdades que se producían. A veces por falta de conocimiento técnico, pero esencialmente por el criterio que puede tener un juez comercialista o un síndico con respecto a los principios del derecho laboral. Se privaba más la crisis de la empresa y muchas veces dejando de lado situaciones o logros que correspondía que el trabajador los tenga. Entonces, sumado a, como dijo Pilar, se abarrotaban los tribunales de innumerables cantidades de juicios laborales, que tenía que ser bastante complejo poder cumplir con los plazos que marcaba la ley concursal. Y el segundo tema que me gustaría recalcar era, ¿se acuerdan cuando nosotros dijimos que la presentación en concurso preventivo me congela el pasado? Y a partir de acá me genera lo nuevo. Me congela el pasado con estas características que decía. Está bien, me congela el pasado y yo decía, todos tienen que venir, salvo excepciones que ya vimos, al proceso de verificación. Y para congelar el pasado también me tiene que decir, ojo, ¿qué pasa con las acciones de remate, subasta, etcétera, que yo tengo sobre este pasado? Entonces dice, frenen, paren, suspendámosla. No las interrumpo, las suspendo, pero suspender no significa excluirlas, significa frenar un poquito. Entonces, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Esto es lo que vamos a tratar de ver en el día de hoy también. Es por eso que Gabriela ayer decía que cuando congelamos esto, significa también una opción, digamos, un método para
el concursado de que no me vienen a disparar, me siguen disparando los acreedores. ¿Por qué? Porque este proceso concursal me da este beneficio. Por eso es un remedio extraordinario, ¿sí? Porque me suspende las ejecuciones, en principio, se suspende el trámite, ¿sí? Ahora vamos a ver las excepciones. No, seguro. Bueno, por el principio, aparte, volvemos con este principio de universalidad más allá de donde tramita el concurso. Cede la acción del acreedor individual frente a la acción colectiva. Es decir, todas las medidas que el acreedor pudo haber conseguido en un proceso, embargos sobre todo de cuentas o embargo de bienes o hasta secuestros, es decir, cede frente al resto de los acreedores a los efectos de mantener íntegro ese patrimonio que va a ser objeto de reestructuración. Entonces, quedamos, todas estas excepciones, los procesos continúan hoy en sus correspondientes jueces naturales, y lo que dispone la ley que no se pueden dictar medidas cautelares. Las que están trabadas es todas esas medidas de embargo que hayan impedido el uso o restrinjan la disponibilidad al concursado de estos bienes, que el juez las tiene que levantar previa vista al que la trabó, al interesado, sea un organismo público que la trabó o sea un acreedor privado. No se entiende mucho esta vista que se le otorga, porque como ya esa medida que se obtuvo por una acción individual, que a mí no me importaba el concurso, no sé cuál es el sentido que se lo tengo que oír, porque el juez la tiene que levantar esa medida. Es decir, acuérdense que independientemente está, cuando se abre el concurso, existen medidas cautelares protectivas, la inscripción general para disponer y grabar de los bienes, el control del síndico también como medida que ayuda a que no se puedan realizar actos que afecten el patrimonio. Por eso, es decir, no se entiende mucho para qué se le da vista, se levanta, punto. Por más que se va a oponer, obviamente, el acreedor individual, si uno fuese acreedor individual, si uno se quiere oponer explicando los motivos y fundamentos, pero igualmente el juez tiene que tomar esa decisión, no es que tiene opción de continuar con la acción individual. ¿Se entiende lo que digo? Entonces no tiene sentido darle vista al particular, pero bueno. Aparte esas medidas, una vez que transita un juicio, seguramente si yo conseguí el embargo de un inmueble es para que si una vez que tenga reconocido el crédito, lo voy a querer subastar. Eso con el concurso ustedes ya saben, en forma individual no se puede hacer. Es decir, o se reestructura un pasivo por un acuerdo que se logra, o si no lo logro me voy a la quiebra y se realiza el síndico, que es el que va a realizar todos los bienes en procura que a prorrata, con este principio de igualdad de tratamiento, los acreedores puedan satisfacer sus créditos. Con las excepciones que habíamos visto, los que tienen privilegio, ¿no? Que ya pues hablamos un poquito del privilegio laboral. Lo que importa ahora es que en estas acciones que no se atraen del contenido patrimonial, estos procesos de conocimiento que siguen sus juicios, la ley expresa que el síndico es parte necesaria. Dice que es parte necesaria, que puede contratar y apoderar a abogados para que intervengan en esos juicios y que la regulación de honorarios, en caso de que el concursado sea el que pierda ese juicio, vuelve la regula del juez de concurso. Entonces, vamos por partes. El principio es el síndico es parte necesaria. Este término es un término bastante controvertido en doctrina, porque el síndico no representa un interés propio cuando interviene. Es un órgano funcionario, se discute si es un funcionario público o judicial u órgano del concurso o auxiliar de justicia, de acuerdo al rol que se esgrima, es la función que va a tener que cumplir en estos juicios. Pero en general se coincide que él no es parte en sentido procesal estricto, es decir, él no defiende un contradictorio, no es actor, no es demandado. Acuérdense que el concursado no pierde su legitimación, a diferencia de la quiebra, donde el desplazamiento y la sida sobre el síndico. Acá directamente el concursado mantiene la administración, mantiene la legitimación procesal, es el que se defiende o reclama. Así que el síndico, esta mención de que sea parte, en realidad se la puede tomar o podría implicar en un poquito lo que charlamos ayer en la función del síndico de control sobre los actos del concursado. Es decir, en realidad, ¿qué puede hacer en un proceso? ¿Le están reclamando laboralmente o un juicio de daños y perjuicios que tiene el concursado y el síndico se presenta? En realidad, al no ser parte de interés propio, no puede ni defender el reclamo que se hace contra el concursado
concursado no podría llegar a una defensa, sino que lo que tiene que velar es que en esta función de control el concursado no haga actos procesales que puedan importar, alterar o perjudicar a los acreedores. Por ejemplo, transigir, llegar a un acuerdo en violación, sin autorización, sin la debida autorización, sobre un bien registrable. ¿Se acuerdan que ayer vimos los actos que requieren autorización? Entonces el síndico está velando, inmediatamente lo informa y puede adoptar medidas, pero técnicamente no es parte, en el sentido procesal, de un contradictorio. Entonces se le imprime más una función de control dispositivo procesal velando, pero en principio no. Es decir, algunos también postulan, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno se insinúa la forma típica de insinuarse el pasivo reclamando un pleno concurso, la verificación, que puede ser tempestiva ante el síndico con una fecha, o si me dormí o estuve evaluando, voy por un incidente, lo llama incidente de verificación tardía. Ahí los síndicos, ¿qué hace el síndico en este incidente de verificación tardía? Si bien la ley también, en forma genérica, en función dice que el síndico es parte integrante de estos incidentes, no es parte del sentido. Lo único que hace el síndico es, está el acreedor que reclama, ofrece prueba, se le corre traslado al concursado, el concursado contesta, se opondrá o no a la defensa, y el síndico, luego de producir la prueba, da su opinión. Es un informe de opinión, sí, creo que esto está bien, hay que acceder al reclamo, o no, o por esta extensión, o por menos. Algunos consideran que también esta intervención en los juicios, estos de conocimiento, el síndico podría, después de producir la prueba, después que las partes aleguen que consideran el juicio, se le corre a vista esto que le parece, está aprobado o no está aprobado. Insisto con algo, el síndico no le interesa ni proteger el pasivo ni el activo. El síndico lo que tiene que velar es que la operación sea legítima, esa es la función. Es decir, acceder al reclamo si lo considera legítimo y está acreditado, y propender el rechazo si considera que no se dan las circunstancias para reconocer y que se incorpore ese crédito de pasivo concursal. Entonces, en definitiva, yo normalmente, ¿qué hago? Cuando estoy con un síndico que tiene alguna inquietud, lo que sí, esa participación es obligatoria, porque la ley dice parte necesaria. Entonces, lo de práctica podría ser esta cuestión de que sea necesario, presentarse en el expediente, constituir domicilio, manifestar que el concursado no perdió su legitimación procesal y que se pone a disposición del magistrado para lo que estime corresponder de las vistas o traslados que requiera. Acuérdense que puede contratar un abogado, es una facultad, podría hacerlo, intervenir sin necesidad de asistencia letrada, que es un tema que algunas jurisdicciones, porque ustedes saben, los letrados, que es como el asesoramiento letrado, la asesoría es obligatoria, pero el síndico si es parte, algunos tribunales han decidido que no, que el síndico también es obligatorio que se presente con un abogado. En realidad, si dan por la ley concursal, es una facultad, no requiere necesariamente contratar un abogado. Aparte, ¿quién lo paga? Es decir, se le está imponiendo al síndico que pasa en realidad, intervenir en un juicio que está a 1000 kilómetros de donde le está ejerciendo, controlando un concurso. Encima tiene que contratar un abogado que le tenga que decir, bueno, si ganamos el juicio cobramos. ¿Y qué sabe si lo va a ganar? Y mirá que si lo perdemos, si pierde el concursado, es decir, no si lo pierde, de acuerdo que lo gana, no si lo ganamos. Si lo gana el concursado, ahí cobramos si el demandado es solvente. Si lo pierde el concursado, tiene que venir ese juicio después de 1000 kilómetros al juego de concurso y el juez del concurso tiene que regular. Es decir, la verdad, este es un tema que vamos a ver en la parte de honorarios, esto a veces desalienta esta función del síndico, porque por lo menos, si desde el punto de vista de la remuneración arancelaria tuviera algún beneficio, quizás la participación legal podría ser mucho mejor y ayudar un poco más. Es decir, tiene que intervenir obligatoriamente, contratar eventualmente un abogado, si se le ocurre a un magistrado válidamente, porque también lo marca la ley de procedimiento, contratar un abogado. Bueno, como dijo antes Pilar, todas las medidas, todo lo que no se atrae son en general
los procesos de conocimiento donde hay amplio debate y prueba. Lo que sí necesariamente se suspende y directamente, prácticamente no continúa, son los juicios ejecutivos o los juicios de ejecución de sentencia que están derivados de esos procesos de conocimiento. Es decir, una vez que yo tengo normalmente antes del concurso, cuando yo tengo declarado el derecho, para cobrármelo tengo embargado un inmueble o tengo embargado fondos, para poder percibirlo tengo que iniciar lo que se llama un trámite de ejecución de sentencia. Es decir, realizar o subastar o lo que fuere para que pueda percibir. Esto directamente se suspende, volvemos a lo mismo por el tema de igualdad de tratamiento, y los juicios ejecutivos, cheque de cualquier naturaleza, sean comerciales, sean fiscales, también quedan suspendidos. Y si bien la ley dice que se radican, esos juicios no continúan. En esos casos los acreedores que están munidos de estos elementos, sean fiscales o sean comerciales, necesariamente tienen que presentar el periodo de verificación, sea ante el síndico o sea por incidente de verificación tardía. Exceptuado, sí, termino con un solo concepto. Lo que está exceptuado son los juicios de ejecuciones de garantías reales. Lo que mayormente van a haber, juicios prendarios, juicios hipotecarios, y una modalidad que no sé si acá se utiliza, que también está totalmente fuera, que prácticamente no es un juicio, que son los acreedores que tienen derecho al remate no judicial de los bienes, también con garantía real. Entonces después se los voy a transmitir. Pero en principio los juicios de ejecuciones de garantía real, prenda hipoteca, no se atraen, siguen adelante, pueden continuar hasta continuar con la realización, la subasta del bien, con una condición: tienen que presentar el pedido de verificación. No tienen que tener reconocido el crédito, simplemente presentarse al síndico: tengo esta hipoteca, este es el monto, este es mi privilegio, reconózcamelo. Sigo adelante en mi juicio de ejecución hipotecaria o ejecución prendaria hasta que se subaste el bien, se realice o lo que fuere. Lo máximo que puede hacer el concursado en estos casos es, cuando haya una necesidad o una utilidad urgente, es decir, que pedir la suspensión de la cosa agravada o el secuestro, la medida cautelar de ejecutoria, solamente por 90 días me pueden suspender esa medida de ejecución forzosa. Ustedes se parece que fuera muy fuerte este tema, ¿no? De que el que tiene, pero olvídense que sí, recuerden que el que tiene un privilegio, en realidad el concurso está más diseñado para reestructurar el pasivo de los acreedores comunes, no tanto ni el laboral ni los que tienen privilegio. ¿Por qué? Porque hay un bien donde se asienta ese privilegio que ya siempre estuvo fuera, entre comillas, del patrimonio, del activo. Es decir, si bien está dentro del activo, hay un privilegio que recae, que es muy fuerte, que lo que hace el concurso es, lo demora un poco, le pide requisitos. Venía a verificar porque tiene que transitar. Todos los acreedores, cualquiera sea, tengan privilegio o no, tienen que verificar. Entonces ven y eventualmente pueden suspender por 90 días el remate o la adopción de medidas sobre ese bien. ¿Querés continuar con el trabajo? Perfecto. Esa suspensión, perdón, Sí. por 90 días, tiene en cuenta toda esta verificación y este periodo de exclusividad para que el concursado pueda llegar a un acuerdo con el resto también de sus acreedores. Claro. Tiene un motivo de ser, no es que, como digo, esta suspensión del trámite es exclusivamente como beneficio, sino para darle aire temporal al concursado para que pueda llegar a reestructurar el resto de su pasivo. Siempre manejando con este criterio o con esta perspectiva o objetivo estos beneficios que establece el remedio del concurso preventivo. Bien, empecemos, si les parece, con el primer caso práctico, que van a ser títulos diferentes o lo que nosotros consideramos que son los juicios más comunes que se van a ver en un concurso, que estén o no va a estar en el juicio. Si les parece, nos volvemos a dividir en grupos, igual que ustedes, si quieren cambiar de grupos, no hay inconveniente. Lo que sí pedimos, por favor, hagan una sesión de letrado de cada uno de los grupos, no sean todos los abogados, ¿sí? La concursada, por supuesto, ya estaba iniciado,
¿Cuál es la respuesta que tiene? ¿Se atrae? Contestamos que no procede de sanción basándonos en el inciso 2 del artículo 21, que es una exclusión iniciativa. ¿Sí? Perfecto. Y ¿Se podría iniciar? Y en caso que se quiera iniciar después de la Que si presentación, claro, no está el proceso, no está el reclamo. y ahí también contestamos que no, porque el artículo 21 menciona no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos. Que habla en realidad de los juicios contra el concursado. Pero la realidad es como que después va a las instituciones y denuncia esos tres incisos, pero sí Como excepciones claro, a la fuera de pero la acción. realidad es que nos paramos en esa oración del artículo 21. Faltaría validar si es correcto, pero lo que contestamos es que no se puede iniciar. Perfecto, si no puede iniciarse, sí podría continuar, no se atrae, pero no puede iniciarse un juicio de contenido criminal de causa durante la presentación en concurso. ¿Algún grupo tiene alguna respuesta diferente que la pueda fundamentar? ¿Todos coinciden? salvo que opte por la rama. Sí, O sea, no salvo que perfecto. opte, A ver, salvo, que opte, sí, o sea, como dice el artículo. no lo trae. Salvo que opte. El acreedor tiene la opción de como optar. principio general, No conforme lo trae. al artículo, es una excepción a la suspensión y radicación ante el fuero del juez concursal. Seguimos con el segundo caso. Perdón, Sí. está bien, digamos, la Sí, respuesta... la respuesta en principio estaría correcta. Correcta. Vamos a salir del doctor, se para. Con el segundo caso, la juicio laboral. Y en ese caso, es decir, un nuevo juicio que les ha surgido por juicio por daño y perjuicio. ¿Con ¿Qué? causa anterior? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El acreedor que no tiene declarado, no puede seguir, no tiene un juicio, no lo puede iniciar y se cree con derecho a iniciar un reclamo de daños y perjuicios contra el concursado. ¿Cuál es la forma típica de requerir incorporar al pasivo? Incorporarse al concurso, digamos, ¿Cómo con un reclamo ante el juez. No, pero por eso. Instancia. ¿Cuál es la vía? Con la resolución ¿Tardía o no? Si tardía puede ser tardía, depende. Verificación en principio. Verificación. Tardía va a ser si venció el plazo o no el plazo. Después veremos qué significa tardía o si es despectiva que es la normal. ¿Sí? Digamos, en principio el procedimiento para incorporarse al pasivo y ser considerado acreedor es el proceso de verificación. Después vemos cómo se rige ese proceso de verificación y lo que hay que hacer y las excepciones que tiene. Pero en principio es a través del proceso Es la de vía verificación. típica de incorporarse al pasivo concursal, sea concurso preventivo o quiebra. Ya una excepción, estuvimos viendo el tema de saco pronto pago, existe, de una forma anticipada, no solamente para cobrar, sino para incorporarme al pasivo. Porque puede no haber plata, lo estuvimos viendo, pero por lo menos ya tengo definido que estoy dentro de ese pasivo conforme al pasivo concursal. Discúlpame, Sí. en este caso poner que el fallo o el dictamen, el fallo del juez le salga en contra del reclamo administrativo de En incorporación. este caso judicial, acuérdate que es un daño y perjuicio. Un daño y perjuicio que justamente estamos hablando de estos del proceso de conocimiento del trámite, digamos, Totalmente. que son muy subjetivos, que llevan todo un procedimiento de largo... De debate, de amplio debate y prueba. Exactamente. Perfecto. Entrando Si por se vía en contra. No, Sí. vía administrativa no, puesto No se vaya, no vía administrativa, Sí. sino dentro de la verificación, le sale en contra. Eso es apelable, le No, permite es así. iniciar. Uno para el tema es, si yo opto, con al revés, sigo con el juicio porque yo todavía no tengo declarado mi derecho. Yo no puedo ir, o entiendo que no puedo someterme a la persona concursal porque tengo un crédito de expectativa, que me la tiene que declarar un juez. Tengo que probar a ver si realmente los daños que yo agregué fueron producto
de la actuación del concursado que lo tiene que resarcir. Entonces, transito por el juicio, voy en un abogado, estoy en un proceso judicial, en otro juzgado, donde yo tengo una sentencia que puede ser a favor o en contra. Si es en contra, si no me está dando el crédito, la puedo apelar. Si me la da en contra, puedo llegar hasta la última instancia a nivel provincial, que es el Superior Tribunal de Justicia, y si me rechazan la demanda, no tengo crédito, no tengo nada que presentarme, no soy acreedor. Al revés, si me da lugar en primera instancia, seguramente el concursado es la que va a interponer la vía recursiva para tratar de repeler y rechazar esa pretensión crediticia. Entonces, esto no es solamente, pero no solamente por un proceso judicial que no se atrae. Puede pasar que yo crea, voy a una verificación, y puede pasar que yo no pueda acreditar la causa o el título de crédito. Entonces, no voy a conformar, no me voy a meter en ese pasivo, voy a formar parte del pasivo que me tenga que venir a tratar de solucionarlo, conjuntamente con el resto de los acreedores. Sea en concurso preventivo, para un eventual acuerdo, o sea que para que yo pueda tener, para recibir un dividendo concursal en caso de quiebra con liquidación de bienes. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Decir no, decir si tienes alguna inquietud. Pero poniendo el caso de la iniciación, que no esté iniciado. Es decir, el planteo que hace ante un juez que no tiene nada, porque generalmente un juicio de daño y perjuicio, estamos hablando de un tema civil o un tema, sí, no tiene nada que ver con un tema comercial que... No, pero normalmente, por ejemplo, entiendo la pregunta porque estamos hablando antes, que es un poco parte del trabajo, del caso práctico. Los únicos que pueden iniciar, fíjese cómo está redactada la norma, pone, por los que no se atraen, los que están exentos de los efectos del foro de atracción, son los juicios de contenido patrimonial, los procesos de conocimiento de contenido patrimonial, que si no los procesos de conocimiento, todo el universo de los procesos de conocimiento contra, de acuerdo, de cualquier naturaleza que sea la causa de ese reclamo. Los juicios laborales los pone como algo aparte, es decir, los juicios laborales normalmente transitan por las normas de un proceso de conocimiento ordinario, pero la ley se encarga de dar un especial énfasis. ¿Por qué? Porque después va a deducir que son los únicos que pueden continuar, no solamente pueden continuar, sino que pueden promover. Si yo tengo un juicio de contenido civil, porque el reclamo puede ser civil, ¿no? El juez, se entiende que el juez concursal sí tiene aptitud para resolverlo. Es decir, el tema laboral se trata de que sea el juez laboral que por su especificidad en la materia y por los principios del derecho laboral puedan siempre ser el encargado de declarar el derecho del trabajador. En general, sea comercial o sea civil, no varían los principios. Ahí no hay mucho orden público, a diferencia de derecho laboral. Entonces, es así. Si nosotros creemos que tenemos un derecho de derechos y perjuicios contra concursado, se concursó, no habíamos iniciado la acción antes, no podemos iniciarla. Va a ser un proceso largo, porque nos vamos a tener que pedir un pedido de verificación, iniciarlo, eventualmente ante el síndico, si no venció el plazo. El síndico va a decir, señores, yo no tengo nada acreditado. Ustedes, cuando estén en su función, va a decir, me pasó el comentario de perjuicios y le asigno toda responsabilidad concursada por los daños que me produjo. No lo voy a, de entrada no me lo van a dar, pero la ley, que lo vamos a ver más adelante, prevé los mecanismos para que exista un juicio de conocimiento en el fuero concursal, que se hace a través de incidente de revisión, que eso lo vamos a ver. Pero tengo que transitar, no es que no voy a poder iniciar el juicio, pero voy a tener que cumplir unas cargas previas para después comenzar ese juicio. ¿Está bien? Seguimos con la segunda... Sí. El juicio laboral constituido seguido contra María Pérez que tramita Bahía Blanca. Totalmente. Contestamos que no había atracción con la salvedad que menciona el inciso 2, que dice algo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo expuesto por los capítulos. Perfecto, lo mismo que había transmitido. Eso es una realidad para todos. Más que decir, para todos los procesos de conocimiento en trámite, sea laboral o no, todos, siempre el acreedor tiene la opción. En realidad, el eventual acreedor, el que dirime ser acreedor, puede
che, no quiero más seguir con el juicio porque la verdad creo que tengo acreditado. Voy y me someto al proceso de verificación. Eso va a depender mucho de las circunstancias del caso específico para evaluar si me conviene en realidad seguir con el juicio para que un juez declare mi derecho, o ya creo que porque ya hay pericias o porque ya tengo más o menos acreditado mi crédito, el síndico esto yo creo que me lo va a dar contigo. Entonces voy, termino, suspendo el juicio y me someto a la verificación para incorporarme al pasivo. ¿Sí? ¿Es necesario, es obligatorio primero haber resistido a la verificación para poder ir a la verificación? No, el tema es así. Una vez que opté, es decir, es una opción que tiene el acreedor. No el concursado. No el concursado, No el el síndico, acreedor. el síndico. El acreedor, una vez que optó, someterse dentro del marco del régimen concursal por la verificación, importa la suspensión y prácticamente el desistimiento de la acción de ese juicio que acabo de venir a verificar. Acuérdense de las excepciones del pronto pago, vuelvo con el tema laboral. El pronto pago, aparte de ser un privilegio de cobro, es un privilegio también, volvemos, de insinuarme, no por verificación, no por proceso, no, sin sentencia, sin juicio, sino es una vía sui generis, que me permite también que me reconozcan ya en el pasivo. El acreedor laboral, conforme lo que vimos ayer, puede pedir el pronto pago, tiene una acción, de esa mentira. Pero bueno, va y se mete con el pronto pago. Si le rechazan ese pronto pago, puede seguir adelante con el juicio o iniciar un juicio. A diferencia de los otros. Si yo soy un acreedor, por lo que fuere, civil o comercial, tengo un juicio, me voy a verificar, ese juicio importa la suspensión de ese juicio. Y no es que si después mañana no me verifican, bueno, retomo. No, porque en realidad, y lo vamos a ver en el próximo, del módulo específico, el proceso de verificación en todas sus etapas también se puede discutir y se va a analizar absolutamente todo el reclamo, con intervención del síndico. Pero lo que no puedo es decir, una vez que opté, ese proceso también. Es un tema de práctica que hay que evaluarlo en cada caso. Bueno, me decías que con el... Sí, me pidieron que hiciéramos el break. Si les parece, vamos a hacer un break por 10 minutos, 15 minutos